Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada tremendamente noticiosa. Así comenzamos esta semana con estos titulares. El séptimo juzgado de garantía de Santiago amplió la detención de los dos detenidos por el crimen del suboficial mayor Daniel Palma. Ambos están posicionados en el sitio del suceso, según informó la Fiscalía, que agregó que aún quedan diligencias por realizar, por lo que la audiencia de formalización quedó fijada para el próximo jueves 13 de abril. El general director de Carabineros defendió el procedimiento en San Antonio en que murió un hombre de 19 años tras intentar atropellar a un carabinero, del cual su compañero le disparó. Bueno, la autoridad dijo que hubo un legítimo uso del arma en el caso y recalcó que el funcionario tiene todo el respaldo de la institución. En un 146% han aumentado las multas para los evasores en los buses red. Más de 90.000 usuarios han sido fiscalizados en el sistema de transporte y casi 8.000 de ellos recibieron infracciones por no pago, todo esto en el marco del plan antievasión implementado hace 3 meses por el gobierno. Y en temas internacionales, 4 víctimas fatales y una decena de heridos dejó un tiroteo en un banco de Kentucky, Estados Unidos. El agresor de 23 años y quien murió abatido por la policía era un ex empleado del banco en el que ocurrió el hecho. Eso y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, ya estamos con Valentina Nieto para conversar de la noticia de la jornada. Ya lo decíamos que queda fijada para el 13 de abril, para el jueves 13 de abril, la audiencia de formalización, pero podríamos comenzar recapitulando cómo fue la detención, antes de que hablemos del control de detención, cómo fue y en qué circunstancias se da la detención de estos dos sospechosos. ¿Por qué hablamos de sospechosos? Porque eso es lo que son judicialmente, según incluso los tiene catalogados la Fiscalía. Vamos a ver cuáles son los cargos que finalmente impone la Fiscalía al Ministerio Público, en este caso que ha sido bien arduo para el Ministerio Público y también para Carabineros, ¿no? Porque se realizó por 4 días esta indagatoria para poder dar con este resultado finalmente, con la detención de estos dos sujetos. ¿Y de quiénes hablamos? Hablamos de Obi Marlixson Garcés y además de Luis Lugo Machado. Recordemos además, Mónica, que Luis Lugo Machado había sido viralizado a través de las redes sociales del Ministerio Público como uno de los sujetos de interés. Así lo había catalogado el Ministerio Público. Después de que se denomina como sujetos de interés, en donde no hay una imputación de un delito, pero que ha sido un tema también de conversación, si corresponde o no, claro. Y se ha dicho, se hizo, primero con el respaldo de la Fiscalía, segundo, sin imputar delito y tercero, porque hay riesgo de fuga. Varios penalistas hablaban de que en este caso, como hay riesgo de fuga, es que se entiende que se hable y se difunda la imagen de estos denominados sujetos de interés. Después se consiguió una orden de detención oficial ya, y eso también eleva a otra categoría las pesquisas. Sí, había esta orden de detención de 3 sujetos en primera instancia. Primero, de Luis Lugo Machado y también de Carlos Cortés Flores, uno de los sujetos que todavía no ha sido encontrado, y de un tercer sujeto que no se sabe su identidad, sin embargo se tiene su imagen, ¿no? Que se viralizó también a través de las redes sociales luego de estos 2 primeros sujetos. Y además esto que tú mencionas, que es bien relevante respecto a esta posible fuga o la intención más bien de estos sujetos de no ser encontrados. Y me gustaría darte un dato, porque Luis Lugo Machado se tiñó el pelo. Sí. Y eso fue bien importante también porque daba cuenta de esta intención de no querer ser encontrado por las autoridades, además de mantenerse prófugo por lo menos 4 días. Y el otro de los detenidos, además, antes en el norte del país había dado otro nombre. Sí, había cambiado finalmente su nombre, y es bien relevante también, Mónica, respecto a cómo suceden estos hechos, porque todo parte la jornada del día domingo, cuando en una vivienda, en un cité que habría sido apuntado tanto por los vecinos como incluso también desde el municipio de Quinta Normal como irregular, se habría encontrado en primera instancia a Obi Marlixson. Él habría estado en ese lugar, llega hasta allá personal del OS9 en primera instancia, ingresan a eso de las 4 de la tarde del día domingo, se da cuenta de que al interior de ese lugar se habría encontrado un polerón y además un pasaporte de Luis Lugo Machado. Perfecto. Es ahí que lo toman detenido. Él en realidad accede de manera voluntaria a ir hasta la comisaría para entregar su declaración. Ahí además se le toman las huellas dactilares y posterior a eso se le permite volver a la casa. Llegan también
más tarde, personal del OS9 hasta ese mismo lugar. A eso de las 4 de la mañana se encuentra a Luis Lugo Machado durmiendo en ese domicilio y es ahí cuando se le toma detenido. Llama la atención, Mónica, porque en primera instancia no estaba. Eso fue parte de lo que señalaba el Ministerio Público cuando se concurre hasta ese lugar por parte del OS9. Él no estaba presente, sin embargo, cuando vuelven a ir, una vez que también las diligencias apuntan a que Obi Marlixson había estado en el lugar del sitio del suceso. ¿Y esto por qué? Por las huellas dactilares. Claro, recordemos que se tomaron de inmediato todas las huellas en el sitio del suceso. A este automóvil azul también lo mostramos en vivo apenas estaba ocurriendo, desde donde, lo digo en condicional, porque obviamente falta que haya una sentencia finalmente al respecto, pero donde se habrían percutado los disparos que asesinan al carabinero finalmente. Entonces, claro, hubo un peritaje y un trabajo muy rápido, todo en la línea también de lo que hemos conversado en otras ocasiones contigo y con otros periodistas, que es que si no hay, por mucho que sean muy altas las sanciones en la ley, si es que no hay efectividad en la persecución y en la investigación y en la persecución penal, entonces se mantiene la sensación de impunidad y los delincuentes saben que no se exponen a nada, aunque sean muy altas las leyes, es que no los van a pillar nunca. En este caso ha sido un trabajo rapidísimo de todas las policías involucradas y también hay que darle crédito a la Fiscalía, así como hemos criticado en otras ocasiones, en esta ocasión ha habido un trabajo súper rápido y coordinado. Y es algo que también han destacado las autoridades durante la jornada, cómo se articuló todas las instituciones del Estado para poder dar finalmente con al menos estos dos primeros detenidos. Te invito a que pasemos a revisar primero que todo parte de las declaraciones que daban durante esta jornada desde la Fiscalía, ¿no? Adelantando lo que va a ser este control de detención que se va a realizar el próximo 13 de abril y también respecto a los antecedentes que en primera instancia habrían posicionado a estos dos sujetos en el sitio del suceso. Pasemos a revisar parte de lo que señalaban desde el Ministerio Público. Tenemos peritajes científicos, tenemos un posible peritaje genético, de perfil genético, que podría estar para la audiencia del jueves. Es decir, también hay que revisar más imágenes de video de las que tenemos. Tenemos más de 20 horas de grabaciones que no se han alcanzado a revisar de manera completa. Tenemos que recibir muchos resultados de cosas, solicitudes que hemos hecho. Nosotros tenemos a ambos imputados posicionados en el sitio del suceso. Los tenemos posicionados con lo mismo que se dijo en la audiencia de control de detención, con huellas dactilares, con antenas de teléfono, con declaraciones de testigos y por lo tanto el detalle de cada una de esas diligencias, cómo se posicionan, en qué momento, en qué lugar, lo tendremos que revelar en la instancia que corresponde, que es el día jueves en la formalización. Valentina, hay antecedentes del día en que es asesinado el carabinero, el cabo Palma, que bueno, fue ascendido además de manera póstuma con toda justicia, ¿no? A suboficial finalmente, pues. Pero claro, parte de lo que adelantaba el fiscal, de hecho Felipe Olivarí, es un poco cómo sucedieron estos hechos. Él planteaba 3 sitios del suceso. Uno, en primera instancia, que se habría ocasionado en San Francisco con Coquimbo, lugar en donde habría un enfrentamiento, una balacera. Que es reportada por los vecinos. Que esa habría sido finalmente la balacera que habría ocasionado que personal policial llegara hasta la avenida Mata con Arturo Prat, en donde finalmente le disparan al cabo segundo, ahora suboficial Daniel Palma. Posterior a esto, estos sujetos se habrían dado a la fuga, habrían intentado hacerlo en este automóvil azul, ¿no? Que habría sido indicado como el automóvil en el cual habrían estado movilizándose estos sujetos y a donde además se encontraron estas huellas dactilares y no logran seguir avanzando, se bajan del auto e intimidan un poco más allá a un taxista y le habrían dicho... Que es el que da el que concurre a una comisaría a dar los datos. Así es, y él habría sido intimidado finalmente por estos sujetos con armas de fuego y los habrían trasladado, habría pedido a estos sujetos que los trasladaran hasta Quinta Normal. Pasamos a revisar también, Mónica, aparte de lo que señalaba el abogado defensor durante esta jornada, un poco también explicando cuál va a ser la línea que va a tener la Defensoría Penal Pública en este juicio. Pasemos a revisarla. Entendemos que esta ampliación de detención, como también se dijo en la audiencia, puede provocar antecedentes favorables a la teoría del caso de nuestro representado. Hay diligencias que nosotros por nuestra parte estamos pidiendo al Ministerio Público. Ellos han guardado silencio hasta el momento, sin embargo, tal como lo anunciamos en la audiencia, ellos tienen la intención de declarar, tienen la intención de declarar directamente ante la Fiscalía, que es su derecho, y mañana los vamos a acompañar en esa declaración. Mi representado fue trasladado a dependencias del OS9, dependencias de Carabineros, en que él presta declaración en calidad de testigo, además colabora en la investigación
y resultado de esto se hace un cotejo de huellas en que el Ministerio Público usa o fundamenta para solicitar su detención. Hubo cierta confusión respecto a la identidad de la persona que usted está defendiendo, respecto a si se trataría o no de una persona que cuenta con una orden de expulsión del país del año 2020. No contamos con ningún tipo de antecedente a ese respecto, entendemos que esa información que habría circulado no sería correcta. Bueno, Ahora, Mónica, es bien importante eso que menciona ahí el abogado defensor, porque trascendió por la prensa que uno de los imputados, en particular Oxy Marlickson, habría tenido esta orden de expulsión. Claro. Sin embargo, eso está hasta ahora descartado. ¿Por qué? Porque no se tendría claridad respecto a si este sujeto es efectivamente la persona del Por lo nombre. que decíamos, porque antes supuestamente se dijo que se le conocía con otro nombre, entonces Sí. todavía no hay certeza de si el imputado con orden de expulsión es él o no. ¿Qué va a pasar mañana? Porque ya sabemos que el jueves 13 de abril es la audiencia de formalización, explicarle a la gente que no es nada irregular. Se pueden ampliar las 48 horas normales, normalmente son 48 horas para que te pongan a disposición de un juez, pero si la Fiscalía dice necesito más diligencia para hacer de mejor manera esa primera formalización, se puede ampliar el plazo de detención. ¿Qué va a pasar mañana? Es importante lo que va a pasar mañana, Mónica, porque a las 11 de la mañana en primera instancia va a haber una audiencia de Luis Lugo Machado, esto por una orden de detención que él tenía pendiente, por otro procedimiento policial que habría ocurrido en Concepción y él no habría asistido a una audiencia el pasado 30 de marzo, por lo tanto tenía una orden de detención pendiente. Eso a las 11 de la mañana, pero más tarde, a las 3 de la tarde, se le va a tomar declaración a ambos imputados, esto para que la Fiscalía también pueda tener mayores antecedentes respecto a lo que sería su versión de los hechos. Y esto también impulsado por la Defensoría. Ellos mismos han dicho, y lo dijeron ahí en las declaraciones, que estaba la intención de que ellos entregaran la declaración y que dieran también su opinión, o más bien su versión de lo que había ocurrido ese pasado día jueves. Porque hasta ahora se han acogido el derecho a guardar silencio, que es un derecho que tiene todo imputado, independiente del crimen o del delito que se le acuse. Ahora, finalmente estamos hablando de 3 sujetos. ¿Has logrado recabar alguna información? ¿Son solo 3? ¿Hay más? ¿Se está buscando la gente que podría haberles dado apoyo, cobertura o no? Habrían sido 4 en primera instancia. 2 que son los que están detenidos y otros 2, Carlos Cortés, que ya se había viralizado su imagen, y otro más, que en un principio se pensó que era Obi Marlickson, pero no lo era. Ya. Y ahí ese otro sujeto todavía no está identificado. Pero antes, Mónica, me gustaría invitarte a revisar también parte de lo que señalaba la alcaldesa de Quinta Normal, que ella también habría estado realizando junto a personal municipal varios operativos, también indagatorias en ese CITE en el que se habrían encontrado estos 2 sujetos. Pasamos a revisar parte de lo que señalaba la alcaldesa. Nosotros efectivamente teníamos una denuncia que había ingresado por oficina de parte, por parte de los vecinos del sector. Obviamente no cabe el caso de poder revelar cuáles son esas identidades, y habíamos incluso ya fiscalizado esta propiedad la semana pasada. Hacemos fiscalizaciones conjuntas con Carabineros, con un equipo municipal. Los vecinos nos habían denunciado que eventualmente podría haber una toma, pero también habían presenciado algunos disparos, algunas incivilidades también como peleas, etcétera, en este sector. Esto ocurrió el día miércoles, lo que había ocurrido con el cabo, y el día jueves nosotros vinimos para acá, obviamente no pensando que íbamos a encontrar a las personas que asesinaron al carabinero, sino que más bien en este plan de fiscalización, y porque los vecinos nos habían denunciado algunas cosas extrañas que estaban ocurriendo en esta propiedad. Había denuncia entonces de los vecinos, concurre personal municipal a este CITE, ¿y qué es lo que ocurre? Le niegan la entrada. Las personas que vivían ahí, que no eran estos 2 sujetos, sino otras personas, porque, como te comentaba, esto estaría funcionando como un CITE informal. Habrían varias personas, la mayoría decían los vecinos de nacionalidad extranjera, que habrían estado viviendo en este lugar, y cuando concurre personal municipal ellos no pueden entrar porque evidentemente no tienen una orden para poder allanar esta vivienda, y por lo tanto no logran ingresar, pero ya estaban en compañía de personal de Carabineros, por lo tanto pudieron ver en primera instancia que ahí estaba sucediendo una situación extraña. Habían también denuncias por parte de los vecinos de disparos, de fiestas incluso en la calle, de fuegos artificiales, riñas. Entonces ese CITE en particular estaba siendo apuntado por los vecinos como un sector complejo. Ahí también, Mónica, sin imaginarse en el fondo que después iban a aparecer estos 2 sujetos. Sí, ahí lo decía la alcaldesa, sin duda que no se imaginaban que se iban a encontrar a estas 2 personas, y ahí particularmente vivía Oxy Marlickson. Ahí estaba viviendo en ese sector. Valentina, muchísimas gracias por este completo informe que nos queda
Volvemos a las noticias. Diversas críticas surgieron luego de que la ministra del Interior, Carolina Toá, hiciera declaraciones sobre el carabinero que en San Antonio disparó a una persona que trató de atropellar a uno de sus compañeros. Mientras el gobierno la respaldó, desde Carabineros entregaron su apoyo a los uniformados. Los detalles en el informe de Belén Saltías. No han sido fáciles los días para el gobierno en materia de seguridad. Las miradas se han fijado en el actuar y postura del gabinete, sobre todo de Interior. Y es que el planteamiento de la ministra Toá por el procedimiento ocurrido en San Antonio, donde un joven fue abatido por Carabineros, y la precisión que se busca para saber las condiciones en que se realizaron los disparos, generaron críticas. Si después de un incidente como ese entra en una cuestión jurídica, incluso intrometiéndose en facultades que son del propio Ministerio Público y del Poder Judicial, a mí me parece que faltan convicciones para respaldar a nuestros carabineros ahí y denota una ambigüedad entre lo que se quiere hacer o se declara que se va a hacer y finalmente lo que se hace. La ministra Toá escribe con la mano en la mañana, pero en la tarde lo borra con el codo. Cuando nosotros no entendemos lo que es apoyar a Carabineros y estamos buscándole la quinta pata al gato, en una de las entrevistas que ella dio, ella dice, tenemos que establecer cuál fue la causa de los disparos. O sea, creo que aquí eso no lo vamos a establecer nosotros ni lo vamos a establecer los medios. En específico, la ministra Toá señaló que se debía establecer el objetivo del disparo, ya que sería distinto que hayan disparado para evitar el atropello a uniformados o que hayan actuado para impedir la huida de los involucrados en este hecho, situación que volvió a centrar el debate en el uso de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y también a la aplicación, en este caso, de la ley Naín Retamal, puesto que recién fue publicada este lunes en el Diario Oficial. Lo que hizo la ministra Toá fue hacer estrictamente una precisión jurídica que forma parte como el debate normal de este tipo de asuntos. Si se aplica Naín Retamal, aplicará la regla de presunción que está que es legítima defensa, que está en la norma que acaba de ver, que se promulgó el jueves y que se publicó hoy. Si es un caso de huida, es la hipótesis del 412 del Código de Justicia Militar. Nos parece que estarían parados. Evidentemente la ley también plantea que en el curso de la investigación, si finalmente las diligencias determinan que el uso del arma de fuego no cumplía esas condiciones, bueno, en ese caso la ley deja de ampararlo, pero eso es parte de la investigación. Diversas son las interrogantes que se deberán resolver durante la investigación. De todas formas, desde Carabineros entregaron su total respaldo al actuar de los funcionarios involucrados en el operativo de San Antonio. Declaraciones que yo creo que no atienden el problema de fondo de lo que ocurrió ese día sábado a las 7:30, 7:45 para las 8 de la noche. ¿Qué sucedió ahí? No me puedo referir respecto a las declaraciones que hace una autoridad y sobre todo de la cual yo dependo. Pero yo lo que sí le puedo señalar es que yo conversé personalmente con el funcionario y los antecedentes que yo manejo por parte de la investigación que se ha llevado a cabo en San Antonio es que tiene todo mi respaldo. No solamente institucional, sino que también todo el apoyo jurídico. Un nuevo flanco de críticas que se abre para el gobierno. Desde el oficialismo llamaron a ceñirse a las atribuciones que tiene cada poder del Estado y esperar que la investigación dé sus resultados. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que los episodios que generan conmoción nacional, como es la muerte de una persona en manos de un agente del Estado, tenga que investigarse qué es lo que ocurrió ahí, ¿no? Más que opinar en caliente, digamos, una cuestión que ocurrió recién el fin de semana, creo que hay que dejar que la investigación avance. Los políticos hacemos las leyes y esas leyes después las interpretan los tribunales de justicia. Con esta ley o sin esta ley, los tribunales de justicia siempre han investigado cualquier disparo que hagan las policías. Sea un disparo que va al aire, sea un disparo que hiere a una persona, sea un disparo que mata a una persona. Creo que es importante que salgamos de esta disputa política ideológica para poder enfrentarla. De verdad que si no tenemos barrios más seguros, si seguimos manteniendo esta lógica donde las madres y los padres no saben si sus hijos van a llegar a la casa sano y salvo después del colegio, no van a poder construir una democracia sólida. Discusión que se da a la par del ingreso del proyecto de ley que busca actualizar las reglas del uso de la fuerza de las policías en el resguardo del orden público cuando se deben enfrentar a situaciones de violencia, por lo que serán los diputados y diputadas quienes deberán continuar con su tramitación desde ahora.
Para el próximo 13 de abril fue decretada la audiencia de formalización y por lo tanto se amplía hasta esa fecha la detención de los 2 sospechosos de la muerte del suboficial Daniel Palma. Los sujetos, recordemos, fueron detenidos durante la tarde de este domingo y la madrugada de hoy en Quinta Normal. Nos lo cuenta en su informe Valentina Nieto. Fueron 4 días de una intensa búsqueda que finalmente dio con el paradero de estos 2 sujetos, Luis Lugo Machado y Obi Marlixson Garcés Briceño, los primeros 2 detenidos por la muerte del suboficial mayor Daniel Palma. Como ustedes saben, se ha realizado una investigación robusta con bastante evidencia científica, declaraciones y todo lo que hemos podido recabar en estos 4 días desde que sucedió este lamentable crimen. En estos momentos tenemos a 2 personas detenidas con orden de detención. Fue eso de las 4 de la madrugada de este lunes cuando personal del OS9 llegó hasta esta vivienda en Nueva Imperial en la comuna de Quinta Normal. Ahí se detuvo a Lugo Machado, mientras que Garcés Briceño fue ubicado en el mismo domicilio, pero a las 4 de la tarde del domingo. Hubo mucha intervención, muchos controles, más de 200 llamados que recibimos con información, incluso a través del Fono Seguro, de la Subsecretaría de Investigación del Delito, y todo fue chequeado, todo ha sido de alguna forma verificado para poder sacar adelante una investigación muy compleja, pero que hoy día ya da frutos con la detención de 2 personas. El mensaje es que aquí hay instituciones que tienen la capacidad para garantizarle a Chile que no va a haber impunidad en delitos de esta naturaleza. El trabajo que ha sido sin detenerse de la Fiscalía y de Carabineros ha permitido llegar al punto de detenciones que no son fáciles. Las huellas de ambos sujetos fueron encontradas en el automóvil en el que se habrían movilizado el día en el que el suboficial Palma fue asesinado. Su rastro hasta Quinta Normal había sido seguido también por el municipio, y es que durante los últimos días la municipalidad recibió denuncias anónimas de riñas y disparos desde este domicilio. Nosotros efectivamente teníamos una denuncia que había ingresado por oficina de parte y habíamos incluso ya fiscalizado esta propiedad la semana pasada, ese día que fue justo el jueves pasado, porque los vecinos efectivamente habían presenciado algunos hechos extraños. Las personas no dejaron ingresar, al personal municipal. ¿Qué fue lo que escucharon? De verdad nada, mamita, ¿qué te puedo decir? Y es que, según denuncian los vecinos, la vivienda en la que se encontró a Garcés Briceño y Lugo Machado funciona como un cité clandestino hace varios años. Quienes viven ahí aseguraron no conocer a ambos sujetos, pese a que este último mantenía ahí su residencia definitiva. ¿Tuvieron cuando llegó Carabinero ayer en la noche? Yo estaba durmiendo. ¿Escuchaste a alguien? ¿Viste a alguien? No. Preguntarte lo mismo. Ayer llegó Carabinero, se llevó... Sí, pero no se llevaron a nadie. Ayer fue que se llevaron. ¿Ustedes hace cuánto viven acá? Como una semana apenas. Fue rápido, lo detuvieron y ya. ¿Y ellos pusieron resistencia? No, nada. Hasta último minuto, Garcés Briceño no se encontraba como uno de los sujetos de interés que había apuntado la Fiscalía. Solo la imagen de Luis Lugo Machado había sido difundida por el Ministerio Público, con una apariencia muy distinta a la que vimos este lunes, luego de su detención. Eso se venía a venir porque aquí todos los días hay balaceras, robo, y compleja la situación de saber que aquí la persona que había matado al carabinero estaba viviendo aquí a la vuelta de la casa de uno. El año pasado empezó a llegar mucha gente acá, muchos extranjeros especialmente. Fiesta los días de semana, fin de semana, mucha gente afuera, bulla, no respetan a nadie. Vendían helados, supuestamente, masajes terapéuticos. Fuimos a preguntar una vez, no, dijeron que nada que ver, digamos. Dadas las circunstancias uno se da cuenta que era una pantalla esto. ¿A qué horas fueron detenidos aproximadamente? A las 4. ¿4 de la mañana? 4 de la tarde. La tarde. Sí, el día domingo. 18 y 23 años tienen Obi Marlixson Garcés Briceño y Luis Lugo Machado respectivamente. Su detención fue ampliada hasta el próximo 13 de abril a las 13 de la tarde, mientras que este martes ambos sujetos prestarán una declaración. El plan Calles sin Violencia fue el motivo de la reunión de autoridades de gobierno con el fiscal nacional, en que comenzaron a coordinar cómo se va a implementar. Se trata de un plan que busca reducir la delincuencia y en especial los homicidios en las 30 comunas con más delitos. Y es un plan además que nos ha dejado a todos conformes, entre otros a los municipios que no están incluidos. El informe es de Francisca Cárdenas.
Disminuir la impunidad penal, el tráfico de drogas y mejorar el deterioro barrial son los principales objetivos del Plan de Calles sin Violencia, una medida que iniciará este mes en la comuna de Santiago y luego progresivamente en las otras 29 comunas donde se concentra el 50% de los delitos más violentos del país y que reúne un tercio de la población nacional. Si queremos luchar contra los delitos violentos y contra los homicidios, y queremos disminuir la cantidad de homicidios que se producen en Chile, hay una tarea central que el Estado tiene que llevar adelante, que es que no puede haber impunidad. Pondremos a disposición todos los recursos y las estrategias para abarcar un número importante de comunas desde lo preventivo, desde la presencia del Estado y desde la recuperación de los espacios públicos. Una iniciativa que fue anunciada la semana pasada por La Moneda y que es parte del paquete de medidas del gobierno para enfrentar la crisis de seguridad en el país y fortalecer los puntos más críticos del territorio nacional en coordinación con otros organismos y con los municipios. Para eso se hará un análisis del nivel de homicidios en las comunas que sean seleccionadas, creando un plan específico de cada una. Esperamos tener como consecuencia de este trabajo de colaboración resultados similares a los que tuvimos en Alto Hospicio hace algunas semanas atrás, en que conseguimos resolver de 17 homicidios que teníamos sin resolver de las últimas semanas, reducir rápidamente en 14, a esclarecer solo en transcurso de pocas semanas el 14 de esos 17. La presencia de armas y drogas también serán factores a considerar en las comunas que sean seleccionadas, razón que ha provocado ya algunas críticas por parte de jefes comunales que aseguran que el plan debiese ser para todo el territorio nacional, sin dejar fuera comunas que también necesitan recursos para enfrentar la delincuencia. Ojalá hacer una intervención lo más integral posible que nos permita abordar el fenómeno en su conjunto y no apretar en una comuna, porque sabemos que cuando se aprieta en una, el fenómeno se traslada a otra y eso no es una solución de fondo. Por lo tanto, yo estoy a la espera de poder conocer el plan que todavía no es presentado a los alcaldes. Esas típicas medidas que es como para hacer como que estamos haciendo algo, pero que realmente no atacan el tema de fondo. Por eso que yo insisto que primero nosotros tenemos que cuidar que no entren más delincuentes a través de nuestras fronteras. Nosotros tenemos que empezar a controlar la cárcel. Algunos alcaldes ya se han reunido con la Gobernación Metropolitana para distribuir 1.100 millones de pesos en chalecos antibalas, cascos, drones de última generación, GPS para vehículos policiales y sistema de apertura rápida de viviendas para allanamientos, recursos que van en línea con las medidas del gobierno. Sin embargo, no todos quedan conformes. Lo más importante es que conozcamos los indicadores que se van a instalar. Yo creo que más que hablar de 30 comunas, lo que hay que hablar es cuáles van a ser los focos que se van a instalar, cuáles son las materias que se van a focalizar, cómo se van a medir los resultados de ese plan. Identificar solo a 30 comunas por su cantidad de delitos, por la cantidad de personas que viven, no sacamos nada porque es movible. Lo que invitamos es a recapacitar, es a analizar nuevamente y enfrentarlo a nivel país. Este martes habrá una segunda reunión entre el gobierno y algunos jefes comunales para coordinar la implementación de la medida, una tarea que no será fácil para La Moneda, teniendo en cuenta las disconformidades que podrían haber de quienes no queden en la lista de seleccionados, pese a que el Ejecutivo ha recalcado que esto es solo un primer paso. El próximo 18 de abril se cumple un año desde que el quinto retiro fue rechazado y eso abre la puerta en términos legislativos a ingresar a un nuevo proyecto de similares características. Las bancadas que buscan impulsarlo trabajan a contratiempo para afinar los detalles de sus propuestas que podrían no prosperar en sala ni en comisión. Los detalles en la siguiente nota. Hay quienes hace varios días empezaron la cuenta regresiva en el Congreso para que, habiéndose cumplido un año, puedan ingresar nuevamente un proyecto que autorice el retiro de fondos previsionales. La medida, que genera controversias y divisiones en todos los sectores políticos, va por su sexto intento, aunque en paralelo se han presentado ideas similares como el autopréstamo. Nosotros no estamos por favorecer ni apoyar nuevos retiros. Entendemos profundamente la situación en la que están todavía muchos de nuestros compatriotas. El alivio momentáneo genera un efecto negativo mayor, o sea, no es comparable.
Uno de ellos es el Partido de la Gente, que está afinando los detalles para presentar un proyecto que esté en tabla idealmente la próxima semana y que tiene un eslogan muy sencillo: el 10% para 10 urgencias de la ciudadanía. Y es que el objetivo de la bancada es replicar casi de forma calcada el proyecto de retiro acotado que presentó el gobierno en abril del año pasado, permitiendo sacar el dinero para pagar deudas, emprender o pagar el pie de la casa. Con ello buscan conseguir dos cosas: por un lado el respaldo del oficialismo y por el otro reducir las dudas respecto del impacto inflacionario que podría tener una medida como esta, ampliamente advertidos por la presidenta del Banco Central la semana pasada. No volver a debilitar a profundidad el mercado de capitales, afectada en los últimos años por retiros de fondos previsionales, es muy relevante. Es tiempo de sincerar que el Banco Central no está preocupado de resolver los problemas de la clase media. Me parece un debate deshonesto, cuando la presidenta del Banco Central ni siquiera conoce el contenido del proyecto de retiro acotado de fondos de pensiones. En paralelo, los diputados Eduardo Durán, Miguel Ángel Calisto y Erika Olivera también ingresarán un proyecto para retirar hasta $1 millón, aduciendo las complicaciones económicas que tendrían las familias producto de la inflación. Creo que hoy la gente de medianos ingresos no está recibiendo ningún tipo de ayuda y eso nos obliga a idear fórmulas debido a la incapacidad del gobierno para proponer algo alternativo y efectivo para la clase media. El problema de estas iniciativas es que desde ya no cuentan con los votos necesarios. Si miramos lo que ocurrió en el autopréstamo, 96 parlamentarios votaron en contra y 39 a favor, y en este caso se requieren 89 votos a favor en sala. Esto porque varios autores creen que los retiros ni siquiera pasarán la valla de Comisión de Constitución y llegarán al hemiciclo con informe negativo, tal como pasó con el autopréstamo. La generación de expectativas en la ciudadanía es directamente proporcional a la frustración que esta produce cuando se rechaza. Y hoy día lo que se alimenta, lamentablemente, en la ciudadanía es poco menos que está aprobado. Y eso no es así. Según datos de la Superintendencia de Pensiones expuestos cuando se tramitaba el autopréstamo, de avanzar en un nuevo retiro de fondos, 3.356.000 personas quedarían sin saldo, lo que equivale al 33% de los afiliados que podrían retirar en promedio 370.000 pesos. Menos de 1 millón de personas pueden retirar más de 5 millones de pesos y otras 350.000 pueden sacar entre 4 y 5 millones de pesos. Asimismo, el monto máximo que puede extraerse es de 22.400 millones de dólares, equivalente al 13,5% de los fondos. El Ejecutivo no ha sido capaz de entregar los recursos y el apoyo necesario a la clase media emergente. Si no tenemos ese apoyo, lamentablemente tenemos que tener una vía alternativa. Me parece insólito que haya personas que sean una especie de activistas fanáticos de que la gente se consuma sus ahorros, pero cuando les decimos reforma tributaria, ahí no se atreven, ahí son tímidos. De momento, los parlamentarios impulsores trabajan en conseguir adherentes a sus iniciativas, cuyos efectos siguen siendo advertidos transversalmente por los expertos. Aún así, el debate por el sexto retiro retorna sí o sí la próxima semana. Más de 90.000 usuarios han sido fiscalizados en el sistema de buses Red durante este año y casi 8.000 de ellos han sido multados. Todo esto en el marco del plan antievasión que fue implementado ya hace 3 meses, de lo cual nos cuenta Macarena Román. Si es de la región metropolitana, probablemente ha visto de forma continua fiscalizadores del transporte público. Es que desde enero a la fecha se han realizado 93.766 controles, lo que equivale a 141% más que en el mismo periodo del 2022. Y en este trimestre móvil estamos con 8.000 infracciones aproximadamente. Lo que buscamos no es directamente infraccionar, sino que haya una modificación de conducta. Si antes se fiscalizaba en 30 puntos de la región metropolitana, ahora se hacen más de 70, todo considerando que durante el último semestre del año pasado la evasión llegó a 44%, es decir, la más alta después de los registros del 2020. No, sí andaba con mi tarjeta, andaba con todas mis cosas, pero lo que pasa es que yo subí a la micro y dije ya voy a pagar cuando baje. Sí, no alcancé a cargar la B y cuando la pasé decían menos 170. No creo que tenga multa porque es primera vez que no... Aquí sale el historial de pago y siempre pago. Si fue ahora no.
La verdad es que sí tendrá que pagar una multa que puede llegar hasta los 93.000 pesos. Eso sí, está la posibilidad de cancelar antes de la fecha indicada y acceder a una rebaja de 50%. Quienes no realicen el trámite se arriesgan a pasar al registro de evasores. Tenemos distintas personas que salen de la casa determinados a no pagar. Tenemos otros casos de personas que son más bien oportunistas, que dependiendo de cómo se les dan las condiciones. Y tenemos otras personas que entran al sistema y que no se les dan las condiciones para poder pagar, que en realidad vienen con la tarjeta, no tiene carga. Y ahí, por ejemplo, poder tener el código QR como un mecanismo alternativo. Según las autoridades, lo importante no es cursar infracciones, sino que educar a la población. La persona que no paga está perjudicando los recursos de todos los ciudadanos, lo que podrían ser destinados a otros fines, como por ejemplo salud y educación. Pero la micro en general siempre se ve. ¿Estás de acuerdo entonces con esta fiscalización? Súper bien, porque cuando uno se va a la micro hay dos que pagan y los otros pasan, y eso encuentro injusto. La micro ni se diga, en Matucana, por Estación Central, la evasión es terrible, la gente pasa por encima y... O sea, yo encuentro que esto es bueno, pero ojalá lo hicieran siempre, no solamente ahora. Si bien el ministro reiteró que la tarifa del transporte no subirá durante este semestre, la pregunta es evidente, considerando que casi la mitad de los usuarios no está pagando su pasaje. Yo creo que si es que el Ministerio de Transporte tuviera la voluntad técnica y voluntad política de reducir el exceso de oferta, la cantidad de buses articulados que operan semivacíos gran parte del día, si eso se reduce, que es posible hacerlo con los actuales contratos, no sería necesaria un alza de tarifa. Sin duda la reducción de costos del sistema ayudaría a paliar el hoyo y quizás reducirlo la necesidad del subsidio, pero eso implicaría bajar la calidad de servicio y ofrecer una peor experiencia de viaje a los viajeros. Según el Ministerio de Transporte, se ha creado un 43% más de zonas pagas e incrementado las multas a empresas operadoras por abrir puertas traseras para que accedan pasajeros. Además, se ingresará un proyecto para aumentar sanciones a quienes agredan a fiscalizadores. Durante el año pasado, 25 de ellos fueron violentados. Mañana la Cámara de Diputados y Diputadas va a votar el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas, una iniciativa que, recordemos, obtuvo un respaldo unánime en el Senado. En general, eso sí, hay confianza en que va a ser aprobado, como nos cuenta Ángela Rayman. Una idea que fue respaldada de forma unánime en el Senado comienza su recta final. Este martes, la Cámara de Diputados votará el proyecto que reduce la jornada laboral. Para aprobar las 40 horas se necesita mayoría simple y de darse ese escenario, quedaría lista para convertirse en ley. Las señales que hemos recibido de los diputados y diputadas es que habría una amplia mayoría por aprobarlo, así que esperamos que sea una votación favorable muy contundente. La ministra Yanet Jara ha encabezado el trabajo prelegislativo de este proyecto, que además fue promesa de campaña del presidente Gabriel Boric. Las 40 horas se pretenden la disminución efectiva de la jornada laboral, pero sin reducción de la remuneración, y también medidas que garanticen la corresponsabilidad y la repartición de las tareas del hogar. No solamente se escuchó la voz de sindicatos, sino que también de gremios provenientes del mundo empresarial y también de las pymes. Chile es uno de los países de la OCDE que menos productividad tiene. Por lo tanto, el gobierno no solamente tiene que presentar este proyecto de reducción horaria, sino que también proyectos que aumenten la productividad de los trabajadores. Pero si eventualmente el proyecto se aprueba, no quiere decir que los cambios serán inmediatos. El proceso será paulatino durante 5 años. Para las personas que actualmente ya cumplen con horarios laborales de 40 horas a la semana, podrán negociar la posibilidad de una jornada laboral de 3 días libres por 4 días trabajados. Es decir, al primer año se reduce 1 hora, al tercero 2 horas más y al quinto año las siguientes 2 horas, por lo que quedamos en el quinto año con 40 horas. Es absolutamente posible, van a poder pactar jornadas de 4x3 las empresas que ya estén en 40 horas y que se hayan anticipado, así que va a ser muy bienvenida esa iniciativa. Actualmente a nivel nacional hay 512 empresas que tienen el sello de las 40 horas de jornada laboral y más de un 90% de ellas son pymes. Sin embargo, con la eventual aprobación de esta ley, habrían otras miles de empresas que se tendrían que adaptar a este horario laboral. ¿Cómo lo harán? Es algo que venimos a consultar. Stephanie junto a su familia son dueñas de un salón de belleza ubicado en el barrio Chiloé de Santiago. Al día de hoy le dan trabajo a 7 mujeres y ven la posibilidad de reducción de la jornada laboral como algo totalmente beneficioso. ¿Creen que ustedes perfectamente se podrían adaptar a este? Nos podríamos adaptar perfectamente. Todo es costumbre. Se puede acomodar uno mejor en la semana, tiene más tiempo libre, compartir con la familia. Por ejemplo, los que son mamás,
que es mucho más difícil. Pero solo a media cuadra más allá del Salón Bambú, en la calle Arturo Prat, en la zapatería de Hugo Zavala, manifiestan que el cambio podría ser más complejo. Para nosotros los microempresarios realmente no es tan bueno, porque nosotros perdemos de producir, son 5 horas menos de trabajo, uno vive de lo que produce. Acá se gana por zapatos, no se gana por otra cosa. 7 personas trabajan también en la zapatería de Hugo y con él su hijo. Y a pesar de que reconocen que el cambio para algunos puede ser más difícil, también existe la voluntad de adaptarse. Lo único que uno piensa, digamos, es que si van a haber menos horas, va a haber que trabajarlas al máximo, o sea, va a haber que estar a lo mejor sacarle el mejor rendimiento a esas 5 horas menos que van a haber en la semana. Yo creo que es posible también, o sea, adaptarse. Como todo, uno tiene que saber adaptarse, y como no hemos adaptado hasta ahora. La eventual aprobación de este proyecto de ley también permitiría que los padres, madres y cuidadores de menores de 12 años se puedan anticipar o retrasar su horario de inicio y o salida del trabajo hasta en 2 horas. Además de posibilitar la compensación de horas extraordinarias por hasta 5 días feriados adicionales. La paridad es uno de los principios sobre los que se espera un intenso debate en la comisión experta que debe discutir las modificaciones a las primeras normas aprobadas en general. El oficialismo buscará consagrar la democracia paritaria, norma que genera dudas en la oposición en esta comisión, porque hay que decir que hay muchas parlamentarias de Chile Vamos que se han manifestado y también parlamentarios partidarios de esta norma, incluso de que si no queda aprobada se haga una reforma constitucional. Bueno, todos los detalles en el informe de Paul Follert. Por haberse cumplido con el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias. El campanazo de la presidenta durante el último pleno marcó el inicio del segundo tiempo de la comisión experta, las enmiendas, etapa donde podrían quedar atrás las votaciones unánimes. 24 votos a favor, no hay votos en contra ni abstención. Creo que se marcarán algunas diferencias sí, en estas discusiones. Unas que van a ser enmiendas transversales, también van a haber enmiendas donde se van a ver esas diferencias. Tras la aprobación en general y unánime de las primeras normas del anteproyecto de nueva Constitución, los expertos se preparan para las modificaciones en temas donde no se llegó a acuerdo, listado que incluye el principio de democracia paritaria, esto luego de que la Comisión aprobara una norma inspirada en la Constitución francesa que habilita pero no garantiza la paridad. Que esa misma norma de la Constitución francesa no ha logrado paridad en la práctica y solo ha logrado un 37% de participación femenina y no el 50% que uno aspiraría en una democracia paritaria. Y es que al menos el diagnóstico entre las integrantes del órgano es compartido. Hay un problema de igualdad en la participación política entre hombres y mujeres y también en muchos otros temas. Sin embargo, las expertas del oficialismo no quedaron conformes con la redacción inicial. En concreto, ese bloque buscará consagrar de manera explícita el principio de democracia paritaria. Me parece lo más natural y obvio que así como nosotras tuvimos paridad y es por eso que estamos acá, le demos esa misma oportunidad a otras mujeres más adelante. Teniendo como base la pasada convención y los órganos actuales del proceso, la idea inicial en el oficialismo es poder consagrar una norma que asegure la integración igualitaria de mujeres y hombres en los organismos de elección popular y otros órganos del Estado. Como los organismos autónomos, ¿cierto? Por ejemplo, el Banco Central es un buen ejemplo de ello, la Corte Constitucional y en general todos los órganos colegiados, los órganos que se componen de más de una persona, ¿cierto? Puedan tener esta composición equilibrada entre hombres y mujeres. Sin embargo, para lograr ese objetivo necesitarán al menos 2 votos de la oposición, que tiene ciertas dudas sobre la norma. Sin embargo, hoy tenemos importantes matices en cómo concretizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres. En la derecha, algunas aseguran que solo se debe garantizar la paridad de entrada, es decir, que se compitan en iguales condiciones, por ejemplo, asegurando la misma cantidad de candidatas mujeres y hombres. Sin embargo, hay cierta resistencia a consagrar mecanismos de corrección de salida, ya que aseguran que eso podría significar meter la mano en la urna. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la ex convención, es que una vez que se hizo la votación, fueron más mujeres las que quedaron fuera que hombres. Por eso me parece que el meter la mano en la urna, es decir, la corrección de salida es compleja. Yo creo que la paridad de salida afecta otros principios que también están consagrados en el texto aprobado por el Pleno, como es el principio democrático. Es importante saber que no vamos a claudicar con la paridad,
que vamos a insistir. Por ahora, la democracia paritaria deberá esperar la discusión en las subcomisiones, donde se comenzarán a votar las enmiendas en las próximas semanas. Ahora, es importante también aclarar una cosa, no hay sistema electoral 100% perfectamente representativo. Por ejemplo, cuando se da mayor representación que los habitantes que tienen algunas regiones, como se hizo de hecho para este proceso, donde todas las regiones tienen igual representación entre los consejeros y consejeras. Eso es una distorsión es meter la mano en la urna. Es una forma de verlo. Otra forma de verlo es como se ve normalmente, que es un aporte para esas regiones. Hay medidas excepcionales o medidas que son habituales, pero que tienen que ver con otro principio. El de la representatividad también convive con otro. En este caso, hay quienes sostenemos que también el de la paridad debiera ser uno de esos principios, pero lo van a resolver finalmente los consejeros y consejeras en base a lo que les entreguen como insumo los expertos y las expertas. Avanzamos a otro tema que es súper relevante también. Debía estar en marzo, pero aún no es ingresada. Se trata de la ley corta de ISAPRES, sobre la que el gobierno trabaja en los últimos detalles y que busca dar una salida legislativa al problema que se generó tras el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores de riesgo. Entre los parlamentarios hay preocupación y piden celeridad al Ministerio de Salud. Belén Vázquez nos amplía. De los 180 días que dio la Corte Suprema a la Superintendencia de Salud para cumplir con el fallo contra las ISAPRES por la tabla de factores de riesgo, ya han pasado 130. Y en ese periodo no solo no está disponible aún el mecanismo de devolución, sino que tampoco el gobierno ha ingresado el proyecto de ley corta. Nosotros estamos a la espera de que el gobierno ingrese este proyecto de ley corta de ISAPRES, ojalá esta semana. Porque claramente, si queremos favorecer a la gente, si queremos terminar con la incertidumbre, si queremos hacer del FONASA competitivo, pero sobre todo salir de esta coyuntura, se requiere sentido de urgencia. Yo sé que el Ministerio de Salud lo tiene. El Ejecutivo había comprometido la iniciativa para marzo, pero esta fue pospuesta a los primeros días de abril tras algunos cambios en el escenario. Por una parte, ha dicho el MinSal, está la reincorporación de la Asociación de ISAPRES a la mesa de diálogo, lo que significó sumar nuevos antecedentes financieros que deben ser incluidos en el proyecto. Nosotros estamos ya en el último, en la última parte del diseño del proyecto de ley corta y justamente la idea es que sea una ley lo más liviana posible, efectivamente, porque para que sea de rápido trámite. Y por otra, la prioridad que tomó la agenda de seguridad en el Congreso, que llevó a legislar 7 proyectos en una semana y tiene ahora como foco otros 10. Aún así, las comisiones siguen funcionando y en este caso, el proyecto enfrenta un plazo en contra. No veo que haya una contradicción entre lo uno y lo otro. O sea, el Congreso hoy día tiene una prioridad central que es seguridad, pero sus comisiones sectoriales de todo tipo, desde agricultura, salud, economía, hacienda, siguen funcionando. Siguen aprobando leyes que nosotros seguimos votando en sala. Y para aquello se requiere urgencia, compromiso de la Cámara de Diputados del Senado de trabajar todo el año completo, todas las semanas, todos los meses, para dedicarnos a la salud, delincuencia y todos los temas. La ley corta de ISAPRES mantiene los ejes centrales que ya se socializaron con los parlamentarios y las propias aseguradoras en términos de viabilizar el mecanismo de devolución de los cobros en exceso a los afiliados, entregarle facultades a la Superintendencia de Salud para ejecutar dicho mecanismo y además fortalecer FONASA para que reciba a pacientes que vengan desde un ISAPRE, toda vez que el gremio ha advertido riesgo de insolvencia. Y el ajuste de la tabla de factores, en caso de implementarse incorrectamente, significa un gran riesgo para la continuidad del sistema. Por ello, esperamos que se atienda el llamado transversal de expertos a definir prontamente la solución y ponerla en marcha apropiadamente, de manera de mantener la cobertura de los afiliados y el normal funcionamiento del sistema de salud. De momento, las ISAPRES están al debe con el dato de los contratos afectados por la tabla de factores y pidieron 2 prórrogas al gobierno para entregar la información que posteriormente debe ser contrastada con las bases de datos de la autoridad. Pero hay una información que solo está en las ISAPRES, que es efectivamente la tabla de factores es parte del contrato. Y ellos mismos les ha costado entregarlo porque es difícil en realidad el identificar cada contrato con su tabla de factores y están terminando de entregarlo. Pero además, la duda de algunos parlamentarios apunta al financiamiento que tendrán las prestaciones del sistema privado y si éstas serán o no sustentables en el tiempo habiéndose aplicado el fallo. Es importante también una ley que dé sustentabilidad al sistema privado de salud en el tiempo. Una ley que permita adecuar los planes de salud para que obviamente estas prestaciones se sigan llevando
adelante. Eso es lo que estamos trabajando hoy día. Llevamos bastantes meses en la cual no tenemos una respuesta definitiva de lo que va a pasar con el sistema de salud, qué va a pasar con los 3,5 millones que están afiliados a ISAPRE, qué va a pasar con un montón de prestadores, médicos, centros de diálisis, qué va a pasar con este sistema de salud. Mientras el MinSal estima en $1.400 millones la deuda total que tienen las aseguradoras con sus afiliados, las ISAPRES plantean que eso equivale a 35 años de utilidades en régimen normal. Aún con esas dudas, la idea del Ejecutivo es poder ingresar esta semana el proyecto. Ha quedado demostrado que es excesivamente complejo compatibilizar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema y por tanto la devolución de los cobros en exceso y evitar que las ISAPRES quiebren. Los tiempos apremian y el 30 de mayo debe estar listo el mecanismo y en lo posible la ley corta, eso si es que el gobierno no pide una prórroga de manera formal a la Corte Suprema. Este año se podría poner fin a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país, los contagios están a la baja, pero aún decenas de personas se encuentran hospitalizadas producto de esta enfermedad. ¿Cómo se está tratando a estos pacientes? Los detalles con Cristian Soto. Aunque pareciera haber relajo, el COVID sigue presente y los casos graves siguen ocurriendo. Tal como le pasó al actor Gabriel Prieto, que luego de estar 4 meses hospitalizado, de los cuales 2 y medio los pasó en un coma inducido, recién está volviendo a su vida normal. Situaciones como estas son varias. ¿Qué tratamiento están recibiendo las personas con cuadros graves de esta enfermedad? Utilizamos la dexametasona en pacientes estamos hablando con manifestaciones graves del COVID, corticoides para disminuir la inflamación y algunos antivirales, el Remdesivir, el Paxlovid, que se están utilizando como coadyuvancia para evitar el progreso, digamos, a manifestaciones más graves. COVID-19 grave puede producir varias complicaciones a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, a nivel del sistema nervioso central, a nivel renal y dejar secuelas. También existe lo que se conoce como COVID prolongado, que independiente de la gravedad del cuadro original puede terminar en un estado de fatiga crónica, de falta de aire, de pérdida de memoria, de cambios del ánimo, de dolores articulares. Durante estos años de pandemia se han intentado desarrollar nuevas formas de tratar a los pacientes graves. Uno de los últimos avances fue realizado por investigadoras de la Universidad de los Andes, quienes usando células madre obtenidas de flujos menstruales permitieron mejorar el funcionamiento pulmonar y disminuir la mortalidad ante el síndrome de distrés respiratorio agudo generado por el COVID. Junto a la evolución de la pandemia, muchos tratamientos han ido cambiando. Se usaron antivirales, se usó plasma convaleciente, que ya ahora es muy reservado el grupo. Se usaron varios antirretrovirales que usamos para el VIH, por ejemplo, que hoy en día sabemos que no sirve. Y se usaron también algunos antiparasitarios que tampoco han demostrado utilidad. Hasta el 10 de abril, los casos han disminuido en un 43,5% en la última semana, con contagios confirmados que giran en torno a los 500 diarios, 70 personas hospitalizadas y la positividad se presenta de 4,25%. Por hoy, la verdad es que en su gran mayoría los pacientes que llegan a hospitalizarse en forma anecdótica encontramos que son portadores de COVID-19, pero vienen por otra patología, por otra enfermedad. Ya sea que tienen un cuadro quirúrgico agudo, como podría ser una apendicitis aguda. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud ya está dejando entrever el fin de la emergencia sanitaria. Espero que sea este año. La próxima reunión del Comité de Emergencia será en un mes. Como sabrán, se reúnen cada 3 meses, por lo que debería ser a principios de mayo cuando el Comité de Emergencia del COVID se reúna. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Las medidas de prevención que hemos aprendido en la pandemia deben seguir presentes para evitar cuadros graves. Se requiere que la gente integre en el pensamiento usual que todavía COVID-19 es una enfermedad significativa, que todavía podría llegar a afectar a cualquiera de nosotros y provocar un cuadro grave. Y si tienes a mano un elemento fácil, como vacunarte, esa es la clave del sistema. La campaña de vacunación bivalente será clave para que la carga viral de COVID e influenza estén en niveles bajos este invierno y así evitar un aumento en las hospitalizaciones respiratorias. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego nos reencontramos como cada lunes en Aquí se debate. Vamos a tener en algo que se ha visto bien poco, 4 expertos
2 expertos, 2 expertas de la convención, ya no es la convención, de hecho es la comisión de expertos y expertas. Van a estar debatiendo y conversando sobre qué sector se siente que ha avanzado más en sus propuestas, cuál no, cuáles son los temas pendientes, en qué sí hay consenso. Importante informarnos y también el debate con pasión, pero con altura de miras. En Aquí se debate como cada lunes después de CNN Tiempo. Lunes 10 de abril. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.